Monte evasivo. En algún lugar de la península del Sinaí, los Nefilim instalaron su espacio puerto postdiluviano, y algunos pocos inmortales seleccionados, con las bendiciones de sus dioses, podían aproximarse a una determinada montaña. Fue allá que Alejandro el Grande recibió la orden del hombre pájaro que montaba guardia. Volver. Volver. Pues la tierra en que estás pisando es suelo sagrado. También fue allá que hombres águila atacaron a Gilgamesh con sus rayos aturdidores, cuando después percibieron que él no era un simple mortal. Los sumerios llamaban a esa montaña Masu, el monte del supremo barco. Las leyendas de Alejandro se refieren a él como el monte Musas, la montaña de Moisés. La naturaleza, las funciones idénticas y el mismo nombre, sugieren que, en todos los casos él era un lugar geográfico, indicando a los aventureros el destino final de su larga jornada. Así, parece que la respuesta a la pregunta, ¿en qué lugar de la península quedaba la entrada del espacio puerto?, está bien próxima. Finalmente, la montaña del Éxodo, el monte Sinaí, claramente marcada en los mapas de la región, es el más alto entre los grandes macizos de granito del sur de la península. Desde hace 33 siglos los judíos conmemoran su Pascua, ocasión en que recuerdan el éxodo de Egipto. Los registros históricos y religiosos están llenos de referencias a ese evento, a las tribulaciones por el desierto y la alianza con Dios hecha en el monte Sinaí. El pueblo judío es constantemente recordado de la teofanía, cuando toda la nación de Israel vio al Señor Yahvé resplandeciendo en toda su gloria en el monte sagrado. Sin embargo, los registros siempre buscaron no colocar énfasis excesivo sobre la localización exacta de esa montaña, de modo a no estimular la transformación del lugar en un centro de culto. No existe ninguna mención en la Biblia sobre alguien que haya al menos intentado volver al monte Sinaí para una vista, con excepción del profeta Elías. Cerca de 4 siglos después del éxodo, él huyó para salvar su vida después de haber matado a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. Intentando alcanzar el monte, Elías se perdió en el desierto. Fue un ángel del Señor quien lo hizo recobrar la conciencia y lo abrigó en una caverna de la montaña. Actualmente, por lo menos a primera vista, nadie necesita de un ángel protector para encontrar el monte Sinaí. El peregrino moderno, como tantos otros en el pasado, dirigen su rumbo hacia el monasterio de Santa Catarina. Su nombre se debe, en homenaje a la Catarina de Egipto, santa y mártir, cuyo cuerpo fue llevado para la montaña más alta de la península por los ángeles. El peregrino, después de pasar la noche en el monasterio, e inmediatamente al nacer del día, comienza a subir al monte que los árabes llaman Jebel Musa, Monte Moisés. Ese es el pico más meridional, un macizo de 3 kilómetros que se eleva al sur del monasterio, y se trata del monte Sinaí tradicional, al cual están asociadas la teofanía y la entrega de las tablas de la ley. La subida hasta ese monte es una aventura larga y penosa, pues él tiene 760 metros de altura. Uno de los medios es utilizar una escalera con 4000 escalones, construida por los monjes en el rincón oeste del macizo. El camino más fácil, pero que consume varias horas de caminata, comienza en el valle, entre el macizo y una montaña que apropiadamente tiene el nombre de Jetro, el suegro de Moisés, y va subiendo por el lado este, hasta alcanzar los últimos 750 escalones de la primera ruta. Fue, en esa intersección, según las tradiciones de los monjes, que Elías se encontró con el Señor. Una capilla cristiana y un santuario musulmán, ambos pequeños, y de construcción modesta, marcan el lugar donde las tablas de la ley fueron entregadas a Moisés. Una caverna próxima es venerada como siendo la hendidura en la roca, donde Dios mandó a Moisés a esconderse después de haber salido de Egipto con el pueblo de Israel, como es relatado en Éxodo 33, 22. Un pozo en la ruta de descenso es identificado como el pozo de la cual Moisés llevaba el rebaño de su suegro para beber agua. En toda la región del Jebel Musa y sus alrededores existen lugares definidos por las tradiciones de los monjes, para todos los eventos asociados con la montaña sagrada. Desde el Jebel Musa, se pueden avistar los otros picos del macizo de granito, y sorprendentemente, se nota que él parece ser más bajo que muchos de sus vecinos. De hecho, para fortalecer la leyenda de Santa Catarina, los monjes han puesto en el monasterio una placa que dice: altitud, 1527 metros. Monte Moisés, 2305 metros. Monte Santa Catarina,
2.615 metros. De esa forma el visitante es llevado a creer que el monte Santa Catarina es realmente el más alto de la península y por eso habría sido escogido por los ángeles para abrigar el cuerpo de la santa. Al mismo tiempo, el peregrino también se queda un tanto decepcionado al constatar que, al contrario de las creencias, Dios, al llevar a los hijos de Israel para aquella región, con la intención de impresionarlos con su poder e imponer sus leyes, no escogió para eso la montaña más alta. ¿Se habría Dios engañado en la elección del monte? En 1809, el historiador suizo, Johann Ludwig Burckhardt, llegó al Oriente Medio bajo el patrocinio de la Asociación Británica para la Promoción de Descubrimientos en el interior de África. Después de estudiar las costumbres musulmanas y árabes, él vistió una túnica, se colocó un turbante, y asumió un nuevo nombre, pasando a llamarse Ibrahim ibn Abdallah, Abraham, el hijo del siervo de Alá, y así consiguió viajar por áreas hasta entonces prohibidas a los infieles. En esos viajes, él descubrió, entre muchas cosas, los antiguos templos egipcios de Abu Simbel y la ciudad de roca, Nabatea de Petra, en Jordania. En 15 de abril de 1816, Burckhardt partió de Suez, a lomo de camello, decidido a recorrer la ruta del Éxodo, pretendiendo establecer la verdadera localización del monte Sinaí. Siguiendo el recorrido presumible de los israelitas, él viajó rumbo al sur, siguiendo el litoral oeste de la península. En esa región, el terreno montañoso comienza cerca de 15 o 20 kilómetros de la costa, formándose así una desolada llanura litoral cortada aquí y allí por wadís, y algunas fuentes de aguas calientes, inclusive una que solía ser frecuentada por los faraones. Mientras iba hacia el sur, Burckhardt señaló la geografía, la topografía y distancias de la región. Comparó las condiciones y con las descripciones de los nombres propios del lugar, y nombres de las estaciones del Éxodo, como se menciona en la Biblia. Donde termina la meseta de piedra caliza, la naturaleza ha proporcionado un cinturón arenoso, que separa la meseta de un cinturón de piedra muy arenosa de Nubia, sirviendo como una avenida del monte, en dirección este a oeste del Sinaí. Fue por medio de ella que Burckhardt penetró en el interior de la península. Después de algún tiempo de viaje, él tomó rumbo sur, entrando en el área de las montañas de granito, y acabó alcanzando el monasterio de Santa Catarina por el norte, como hace actualmente el peregrino que llega en avión. Algunas de sus observaciones continúan siendo de gran validez para los historiadores modernos. La región, como él registró, producía palmeras con excelentes dátiles. Los monjes, por tradición, solían enviar grandes cajas con estas frutas al sultán de Constantinopla como un tributo anual. Habiendo hecho amistad con los nómadas árabes del área, Burckhardt acabó siendo invitado a la fiesta anual de San Jorge, que los árabes llaman el Quider, que significa el siempre verde. El explorador suizo subió a los montes Musa y Santa Catarina, y estudió minuciosamente sus alrededores, habiendo quedado especialmente fascinado con el monte Unsumar, solo 55 metros más bajo que Santa Catarina, que se eleva un poco a suroeste del grupo Musa Santa Catarina. Visto de lejos, su pico la parte superior brilla con el sol con una blancura increíble, debido a un inusual efecto de partículas de mica en las rocas de granito, formando un impresionante contraste con la superficie oscura de la capa y del granito rojo, en la parte más baja de la montaña y sus alrededores. El pico también era el único que proporcionaba una visión más libre del Golfo de Suez, el puerto de El Tor estaba claramente visible, y del Golfo de Aqaba. Examinando los documentos archivados en el convento, Burckhardt descubrió la información de que antes el monte Unsumar era la principal localización de los poblados monásticos. En el siglo XV, caravanas de asnos cargados de maíz y otras provisiones pasaron regularmente por ese lugar, venidos de El Tor, pues este es el camino más próximo al puerto. El investigador suizo hizo su regreso vía Wadi Feirán y su oasis, el mayor de la península Sinaí. En el punto donde el Wadi deja las montañas y alcanza la franja litoral, Burckhardt encontró y escaló y subió una montaña magnífica, el Monte Serval, con 2074 metros de altitud, uno de los más altos de la península, donde encontró restos de santuarios e inscripciones de peregrinos. Investigación adicional estableció que el principal monasterio del Sinaí, por muchos siglos, la mayoría estaba en Wadi Feirán, cerca de Serval y no el de Santa Catalina.
Cuando Johann Ludwig Burckhardt publicó sus descubrimientos en su libro, Viajes por Siria y Tierra Santa, hubo una conmoción en los medios bíblicos y académicos, pues, según él, el verdadero monte Sinaí no era el monte Musa, sino el Serval. El próximo viaje importante al Sinaí fue realizado por el estadounidense Edward Robinson, junto con Eli Smith. Tal como hizo Burckhardt antes que ellos partieron de Suez en camellos, llevando consigo el libro y los mapas de Laborde, un conde francés, León de Laborde, que había viajado al Sinaí en 1826 y 1828. Su principal contribución al conocimiento de la zona fueron sus finos mapas y dibujos, en su obra, Comentarios sobre el Éxodo. Les llevó 13 días de primavera para llegar al monte Santa Catalina. Estando allí, Robinson les dio a los monjes un examen riguroso de las leyendas del lugar. En el monasterio, Robinson estudió minuciosamente las leyendas del lugar y descubrió que había existido en Feirán una comunidad de monjes superior, a veces liderada por obispos, a la cual Santa Catarina y otros monasterios en el sur del Sinaí eran subordinadas. Por eso debieron haber puesto un mayor énfasis en la tradición en Feirán. En los cuentos y documentos, descubrió que en los santuarios de Santa Catarina y Musa no habían tenido gran importancia en los primeros siglos cristianos, y que la supremacía del monte Santa Catalina se había desarrollado solo en el siglo XVII, cuando las otras comunidades monjes sin ningún respaldo de una fortaleza cayeron presa de invasores y merodeadores. Estudiando las tradiciones árabes, Robinson descubrió también que los nombres bíblicos, Sinaí y Horeb, eran totalmente desconocidos para los nómadas árabes locales, y que fueron los monjes de Santa Catarina que comenzaron a aplicar estos nombres a algunas montañas. Entonces Burckhardt estaba correcto. Más investigadores se llevaron a cabo y se presentaron los mismos resultados. Fue seguido en 1839 por el artista escocés, David Roberts. Sus magníficos dibujos, de alta precisión y adornado y con un toque imaginación, despertaban gran interés en una época mucho antes de la fotografía. Edward Robinson, según su libro, Estudios Bíblicos en Palestina, Monte Sinaí y Arabia Pétrea, no concordó con la ruta que el suizo había determinado como aquella usada por los israelitas para alcanzar el monte Serval, y por eso se abstuvo de avalar la nueva teoría. Sin embargo, dejó claro que tenía dudas acerca del monte Musa, e indicó una montaña próxima como la mejor elección. La posibilidad de que la antigua tradición, identificando el monte Musa como el Sinaí de la Biblia, podía estar equivocada, fue encarada como un desafío por el gran egiptólogo y fundador de la arqueología científica, Carl Richard Lepsius. Él atravesó el Golfo de Suez en barco y fue hasta el Toro, puerto donde los peregrinos cristianos que se dirigían a Musa y Santa Catarina solían desembarcar, ya mucho antes de que los musulmanes transformaran la ciudad en un importante punto de parada y centro de purificación en la ruta entre Egipto y Meca. Cerca de él se eleva el majestuoso monte Shumar, que Lepsius clasificó como un posible candidato al Sinaí, junto con el Musa y el Serval. Sin embargo, después de extensas investigaciones y muchas andanzas por la región, él descartó esa posibilidad y se concentró en los dos últimos. Sus descubrimientos fueron publicados en el libro titulado Los descubrimientos en Egipto, Etiopía y la península del Sinaí, 1842-1845, y en el libro Cartas desde Egipto, Etiopía y Sinaí, este último incluyendo el texto completo, en traducción del alemán, de sus informes al rey de la Prusia, que patrocinaba sus expediciones. Carl Richard Lepsius dio voz a sus dudas sobre el monte Musa. El aislamiento del distrito, su distancia de las rutas frecuentadas y su posición en aquella cadena de montañas tan alta, lo harían adecuado solo para eremitas y, por el mismo motivo, poco apropiado para reunir una gran cantidad de personas. Lepsius estaba seguro de que los centenares de miles de israelitas del Éxodo no podrían haber subsistido en la región montañosa cerca de Musa durante el periodo de casi un año en que permanecieron en la península. Las tradiciones de los monjes comenzaban a partir del siglo VI, y, por lo tanto, no podían servir de guía para el investigador. El monte Sinaí, enfatizó Lepsius, tenía que quedar en una llanura desértica, pues en las escrituras él era llamado de monte Horeb, el monte de la sequedad. Musa quedaba entre otras montañas, y el área no era desértica.
la llanura costera delante del monte Serval se ajustaba mejor a esos parámetros. Era lo suficientemente grande para acomodar a las multitudes de israelitas que asistieron a la aparición divina. Y el Wadi Feitan adyacente era el único en la región que podría haberla sostenido a su ganado durante un año. Por otra parte, solo la posesión de este único fértil valle podría haber justificado el ataque amalecita. En Refidim, un lugar de entrada cerca de Monte Sinaí, los amalecitas, que eran miembros de la antigua tribu nómada que descendió de Amalek y habitó en la tierra de Canaán durante los tiempos bíblicos. En la región en torno al Musa, no existía un área fértil, digna de ser blanco de disputa. Moisés llegó al Sinaí por primera vez cuando buscaba pasto para el rebaño del suegro, algo que podría encontrar en Feitan, pero jamás en el desolado Musa. Pero, si el monte Musa no era el Sinaí de la Biblia, ¿qué decir del monte Serval? Además de su localización correcta en Wadi Feirán, Lepsius encontró algunas evidencias concretas. Describiendo el Serval en términos entusiastas, él relató haber encontrado en su tope una profunda depresión, en torno a la cual los 5 picos de la montaña se juntan en un medio círculo y forman una imponente corona. En medio de la depresión él descubrió las ruinas de un antiguo convento. En su opinión, fue en ese lugar que la gloria de Dios había descendido delante de los ojos de los israelitas, que asistieron reunidos en la llanura oeste de la montaña. En cuanto al fallo que Robinson había encontrado en la ruta del Éxodo, determinada por Burkhardt, y que no encajaría con el monte Serval, Lepsius tenía una teoría que podría representar la solución del problema. Cuando las conclusiones del respetado arqueólogo fueron publicadas, sacudieron las tradiciones establecidas, pues él enfáticamente negaba que el monte Musa era el Sinaí, optando para eso por el Serval, y objetaba la ruta del Éxodo, antes aceptada como plenamente establecida. El acalorado debate que siguió a la publicación de sus libros, duró casi un cuarto de siglo, y generó largas explicaciones de otros investigadores como Charles Foster. Este escribió el libro titulado La geografía histórica de Arabia, Israel en el desierto, y William Henry Bartlett, quien escribió el libro 40 días en el desierto, en la pista de los israelitas, que añadieron nuevas sugerencias, afirmaciones y dudas. En 1868, el gobierno británico se unió al Fondo de Exploración de la Palestina en el envío de una gran expedición a la península Sinaí, cuya misión era hacer un extenso trabajo geodésico, junto con un trabajo de cartografía y mapeamiento de la zona del Sinaí, lo cual debía crear de una vez por todas la ruta del Éxodo y la ubicación del monte Sinaí. El grupo era liderado por los capitanes Charles William Wilson y Henry Spencer Palmer, miembros de los Ingenieros Reales, e incluía al profesor Edward Henry Palmer, famoso especialista en asuntos árabes y orientales. El informe oficial de la expedición titulado Encuesta sobre la artillería de la península del Sinaí fue ampliado por los dos Palmer en obras separadas. Los otros investigadores que habían escrito sobre la región habían visitado el Sinaí en la primavera y pasado poco tiempo allá. La expedición Wilson-Palmer partió de Suez el 11 de noviembre de 1868 y retornó el 24 de abril de 1869, permaneciendo, por lo tanto, en la península desde el comienzo del invierno hasta la primavera siguiente. Por eso, uno de sus primeros descubrimientos fue que hacía mucho frío en el sur montañoso durante el invierno, y allá nevaba mucho, haciendo casi imposible atravesar a pie por esa área. Los picos más altos, como el Musa y Santa Catarina, permanecían cubiertos de nieve por varios meses. Los israelitas, que nunca habían visto nieve en Egipto, supuestamente habían pasado un año en esa región. Sin embargo, en la Biblia no existe ninguna mención a la nieve, o aún a un clima frío. Mientras el libro del capitán Henry Spencer Palmer, en 1892 titulado Sinaí, Historia antigua de los monumentos, ofrece datos sobre los indicios arqueológicos e históricos descubiertos por la expedición, poblados antiguos, presencia egipcia, inscripciones en el primer alfabeto conocido. El libro del profesor Edward Henry Palmer, titulado El desierto del Éxodo, presenta las conclusiones de la expedición sobre la ruta de los israelitas y el monte Sinaí de la Biblia. A pesar de que las dudas se mantuvieron, el grupo vetó el Serval y escogió el Musa como el Sinaí de la Biblia.
Sin embargo, como delante del Musa no existía un valle donde los israelitas pudieran haber acampado, y asistido a la aparición divina, el profesor Palmer presentó una solución. El monte Sinaí de la Biblia no era el pico sur del macizo, el Jebel Musa, sino el pico norte, el Ras Sufsafé, que da hacia la espaciosa llanura de Erra, donde nada más y nada menos que 2 millones de israelitas podrían acampar. Y concluyó: a pesar de las antiguas tradiciones, nos sentimos obligados a rechazar el Jebel Musa, como la montaña donde fueron entregues las tablas de la ley. Las teorías del profesor Palmer inmediatamente fueron criticadas, apoyadas o modificadas por otros historiadores. Poco tiempo después una variedad de picos y rutas fue presentada al público como siendo la citada en la Biblia. Pero el único lugar de la península a ser investigado sería realmente el sur. En abril de 1860, la revista de literatura sagrada publicó una sugerencia revolucionaria. La montaña sagrada no quedaba en el sur de la península. Ella debería ser buscada en un terreno céntrico. El articulista anónimo destacaba que el nombre, Badiyet el-Ti, era muy significativo, pues quería decir el desierto de la caminata, y, según los nómadas árabes locales, era por allá que los hijos de Israel habían vagado. El artículo también sugería que un correcto pico del el-Ti era el monte Sinaí bíblico. En 1873, un geógrafo y lingüista llamado Charles Tilstone Becke, que ya había explorado y mapeado el nacimiento del Nilo, partió en busca del verdadero monte Sinaí. Después de varias investigaciones, Becke determinó que el monte Musa no tenía ese nombre a causa de Moisés, sino en homenaje a un monje del siglo IV, famoso por su piedad y milagros, y que solo había pasado a ser considerado la montaña de Dios alrededor del año 550. Él también destacó que Flavio Josefo, el judío que registró la historia de su pueblo para los romanos después de la caída de Jerusalén en el año 70, describió el monte Sinaí como siendo el más alto de la península, lo que dejaba fuera al Musa y al Serval. Becke también interrogó cómo los israelitas podrían haber descendido al sur de la península sin que fueran impedidos por las guarniciones egipcias que patrullaban las áreas de minería. Esa pregunta se quedó sin respuesta y se sumó a muchas otras objeciones que jamás fueron contestadas. A pesar de sus estudios, Charles Tilstone Becke nunca será recordado como el hombre que descubrió el verdadero Sinaí, pues, él terminó concluyendo que la montaña sagrada era un volcán que quedaba en algún lugar al suroeste del Mar Muerto, como está en su libro, Descubrimientos de Sinaí en Arabia y Madián. Sin embargo, él levantó muchas dudas que abrieron un nuevo modo de pensar sobre la localización del monte y la ruta del éxodo. La búsqueda del monte Sinaí en la región meridional de la península estaba conectada a la noción de un recorrido por el sur, o una ruta sur del éxodo. Ella afirmaba que los hijos de Israel habían atravesado el Mar Rojo en lo alto del Golfo de Suez, y enseguida, encontrándose en la franja litoral al oeste de la península, habían descendido hacia el sur, y, a una cierta altura, penetrado en el interior, haciendo tal vez el recorrido seguido por Burckhardt. El recorrido en el sur era una tradición antigua y muy enraizada, bastante plausible y respaldada por varias leyendas. Según fuentes griegas, Alejandro el Grande intentó imitar a los israelitas atravesando el Mar Rojo, en lo alto del Golfo de Suez. Otro emperador que pretendió realizar el mismo hecho fue Napoleón, en 1799. Sus ingenieros descubrieron que, en el lugar donde el Golfo se forma una como lengua, que avanza tierra adentro, cerca de la ciudad de Suez, existe un pico de montaña sumergido, con cerca de 180 metros de anchura, que atraviesa el Golfo de costa a costa. Nativos osados siempre usaron ese cruce, en la marea baja, caminando con el agua a la altura de los hombros. Además de eso, cuando sopla un viento del este muy fuerte, esa parte del lecho del mar se queda casi toda expuesta. Los ingenieros de Napoleón calcularon el lugar y la hora exactos para que su emperador imitara a los hijos de Israel, pero un cambio inesperado en la dirección del viento causó un súbito avance de la marea, que cubrió el banco rocoso con más de 2 metros de agua en pocos minutos. El gran Napoleón escapó por poco. Esas experiencias, aunque fracasadas, convencieron a los historiadores del siglo XIX de que el recorrido fue hecho en lo alto del Golfo de Suez, pues el viento realmente podía crear un cruce angosto, y su cambio brusco hacía que las aguas vuelvan rápidamente, pudiendo ahogar a todo un ejército.
Además de eso, en el margen opuesto del golfo, ya en la península, había un monte, el de Jebel Mur, la montaña amarga, y cerca de él, hay un lugar llamado Bin Mur, el pozo amargo, que se ajustaban a la bíblica Mará, el lugar de las aguas amargas, que los israelitas encontraron inmediatamente después de cruzar el agua. Un poco más al sur quedaba el oasis de Ayun Musa, la fuente de Moisés. ¿No sería esa la etapa siguiente del Éxodo, Elim, recordada en la Biblia por sus bellas fuentes y numerosas palmeras? El cruce, en lo alto del Golfo de Suez, por lo tanto, se ajustaba bien a la teoría de que de allí los israelitas habían tomado una ruta para el sur, no importando cuál fuera el recorrido tomado posteriormente para alcanzar el interior de la península. El recorrido en el sur también concordaba con los estudios más recientes sobre Egipto antiguo y la servidumbre de los israelitas. El corazón histórico de Egipto era el centro Heliópolis y Memphis, siempre partiendo de la hipótesis de que los hijos de Israel habían trabajado como esclavos en la reconstrucción de las pirámides de Giza. De esa región salía una ruta natural para el este, que llevaba al viajante casi directamente para el alto del Golfo de Suez. Sin embargo, cuando los descubrimientos arqueológicos comenzaron a llenar las lagunas históricas y a suministrar una cronología adecuada, quedó establecido que las grandes pirámides habían sido construidas cerca de 15 siglos antes del Éxodo, o sea, más de 1000 años antes de que los hebreos llegasen a Egipto. Los historiadores entonces concluyeron que los israelitas debían haber trabajado en la construcción de la nueva capital que Ramsés II había mandado construir alrededor de 1260 a.C., llamada Tanis, y que quedaba a nordeste del delta del Nilo. El lugar habitado por los israelitas, la tierra de Gesem, de la Biblia, consecuentemente, tendría que quedar mucho más a nordeste de lo que antes se imaginaba. La construcción del Canal de Suez, 1859-1869, que fue acompañada de una enorme acumulación de datos topográficos, geológicos, climáticos y otros, confirmó la existencia de una hendidura geológica, que en eras primitivas unía el mar Mediterráneo con el mar Rojo a través de un canal natural. Por varios motivos esa hendidura se fue encogiendo a lo largo de los milenios, resultando en una sucesión de lagunas pantanosas, como los lagos Mensale, Bayá y Timsá, y dos lagos unidos más, el Grande Amargo y el Pequeño Amargo, conocidos por el nombre genérico de lagos amargos. Todos ellos debían ser muy antiguos en la época en que el alto del Golfo de Suez también se extendía más para el interior del continente. Estudios arqueológicos, que completaron los datos de ingeniería, establecieron que en la antigüedad había dos canales en la región, uno que conectaba el centro más populoso de Egipto con el Mediterráneo y otro que hacía la misma conexión con el Golfo de Suez. Acompañando los lechos naturales de los wadís, o afluentes secos del Nilo, ellos transportaban agua dulce para la irrigación y consumo, y eran navegables. Los descubrimientos confirmaron también que, en tiempos antiguos existía una barrera casi continua de agua, que funcionaba como la frontera al este de Egipto con la península del Sinaí. En 1867, los ingenieros del Canal de Suez elaboraron un diagrama mostrando una sección transversal de la región entre el Mediterráneo y el Golfo, mostrando las 4 ocurrencias de terreno elevado sumergido que, en la antigüedad, como hasta en los tiempos de hoy, servían de cruces naturales, verdaderos caminos, para entrar y salir de Egipto, venciendo la barrera de agua. El cruce A, entre las lagunas pantanosas de Mesalé y Lago Bayá. La ciudad moderna que está en ese lugar del recorrido es llamado el Cantara, el Vano. El cruce B, entre el Lago Bayá y el Lago Timsá. La ciudad en ese lugar es Ismailia. El cruce C, entre el lago Timsá y el gran lago Sufro, la elevación conocida en la era greco-romana como Serapeu. El cruce D, entre el Gran Lago Amargo y el Alto del Golfo de Suez, donde existe un verdadero puente terrestre, conocido como el Shalouf. Por medio de esos cruces, varias rutas conectaban a Egipto con Asia por la península del Sinaí. Se debe tener en mente que el cruce del Mar Rojo, Mar Lago, Mar de Juncos, no fue un evento premeditado. Ella solo aconteció después de que el faraón cambió de idea sobre dejar partir a los israelitas. Fue entonces que el Señor les ordenó volver del margen del desierto, que ya habían alcanzado, y acampar junto al mar.
Por lo tanto, originalmente, ellos salieron de Egipto por uno de los cruces naturales. ¿Pero cuál de ellos? De Lesseps, el principal constructor del canal de Suez, era de la opinión de que ellos habían usado el cruce C al sur del lago Timsah. Otros, como Olivier Ritter, en su libro titulado Historia del Istmo de Suez, concluyeron, con base en los mismos datos de ingeniería, que fue por el cruce D entre el Gran Lago Amargo y el Alto del Golfo de Suez. En 1874, el egiptólogo Heinrich Karl Brugsch, hablando en el Congreso Internacional de Orientalistas, identificó los lugares conectados a la esclavitud israelita y el éxodo en el área al noroeste de Egipto. Por lo tanto, el cruce con más lógica sería el cruce A entre Mesalé y Lago Bayá. La idea del recorrido por el norte ya tenía casi un siglo de edad cuando Brugsch lanzó su teoría, pues fue presentada en la Geografía Bíblica de Amenel en 1796, y por otros investigadores. Sin embargo, Brugsch, como hasta sus adversarios reconocieron, presentó su idea con real brillantez y una impresionante cantidad de indicios comprobatorios extraídos de los monumentos egipcios. Su trabajo fue publicado bajo el título Éxodo y Monumentos de Egipto. En 1883, Edward Henry Naville, en su libro titulado La ciudad almacén de almacenaje y la ruta del éxodo, identificó a Pitón, la ciudad del trabajo esclavo de los israelitas, como un lugar al oeste del lago Timsah. Esas y otras identificaciones e indicios presentados por otros historiadores como Georg Ebers, el cual escribió el libro titulado Ir a través de Goz en Sinaí, establecieron que el lugar de habitación de los israelitas iba del lago Timsah hacia el oeste, y no de allí hacia el norte, como se imaginaba. Gesem no quedaba en el extremo noroeste de Egipto, pero sí en las cercanías de la barrera de agua. Henry Clay Trumbull, en su obra titulada Cades Barnea, presentó entonces la identificación que hasta hoy es aceptada para Sucot, el punto de partida del éxodo. Se trataba de un local de reunión de caravanas al oeste del lago Timsah y el lago Bayá, y por lo tanto, el cruce B era el más próximo que queda. Sin embargo, ello no suministraba explicación para el tramo del libro del Éxodo 13, 17, 18, que dice: Pero, cuando Faraón dejó al pueblo partir, Dios no lo hizo ir por el camino del país de los filisteos, a pesar de ser más cercano. Dios, entonces, hizo al pueblo dar vuelta por el camino del desierto del mar de los juncos, Yam-Suf. Trumbull entonces sugirió que los israelitas, perseguidos por el faraón, descendieron más para el sur y terminaron atravesando las aguas en lo alto del Golfo de Suez. A medida que el siglo XIX se aproximaba de su fin, los historiadores se apresuraban a dar la palabra final sobre el asunto de la ruta del éxodo. Los puntos de vista de los habitantes de la región del sur fueron enfáticamente resumidos por Samuel Colcord Bartlett en su libro La veracidad de la Exateuch. El Exateuch, 6 rollos, es de los primeros 6 libros de la Biblia hebrea. El cruce se había dado en el sur, y el monte Sinaí quedaba en el sur de la península, en Ras Sufsafé, área que pertenece a Jebel Musa. Con igual énfasis, historiadores como Rudolf Kittel, que publicó el libro Historia de los Hebreos, Julius Wellhausen, que publicó el libro Israel y Judá, y Anton Herku, que publicó el libro Historia del pueblo de Israel, presentaron la teoría de que el cruce se había dado en el norte, lo que significaba un monte Sinaí situado en el norte de la península. Uno de los argumentos más fuertes de los habitantes de la región del norte, y que actualmente es aceptado como un hecho por todos los historiadores, era que Cades Barnea, lugar donde los israelitas permanecieron durante la mayor parte de sus 40 años en la península, no fue una parada al azar, sino el destino premeditado del éxodo. La Cades Barnea de la Biblia fue firmemente identificada como siendo la fértil región de los oasis de Fuente de Cades y Ain Kudeirat, situada en el noroeste de la península. Según el Deuteronomio 1, 2, Cades Barnea quedaba a 11 días del monte Sinaí, señal. Rudolf Kittel, con Anton Herku y otros autores afirmaron, con base en esa afirmación, que el verdadero monte Sinaí tenía que quedar en esa región. En los últimos años del siglo XIX, Heinrich Holzinger escribió el libro Éxodo y presentó una teoría que quedaba en medio término.
El cruce usado por los israelitas fue, en el cruce C, entre el lago Timsá y el gran lago Sufro, y la ruta siguió hacia el sur. Pero, los israelitas penetraron en el interior de la península mucho antes de alcanzar las áreas de minería egipcia protegidas por guarniciones militares. Entraron en el terreno, el desierto de la caminata, y entonces viraron hacia el norte por la llanura céntrica, yendo hacia un monte Sinaí situado al norte. Cuando comenzó el siglo XX, la cuestión céntrica de los debates dejó de ser el lugar de la cruce y toda la atención se volvió hacia la pregunta: ¿cuál de las rutas tradicionales que atraviesan la península, conectando Egipto con Asia, usadas desde tiempos inmemoriales, fue la seguida por los israelitas en su éxodo? La antigua ruta litoral, llamada por los romanos, de Via Maris, el camino del mar, comenzaba en el Cántara, y a pesar de atravesar dunas de arena en constante mutación, era bendecida con pozos de agua en todo el trayecto y abundancia de palmeras, que suministraban frutos dulces y nutritivos en la estación adecuada y sombra benevolente el año entero. La segunda ruta, comenzando en Ismailia, corría casi paralela a la primera, pero a cerca de 30 o 40 kilómetros más para el interior, atravesando colinas ondulantes, y una u otra montaña de baja altitud. En ella, los pozos naturales eran raros, y el nivel de agua que está bajo tierra acumulada sobre una capa de tierra en la sabana, está muy abajo de la superficie, lo que exige una excavación de varios metros para encontrar agua en un pozo artificial. Aún para el viajante moderno, que hace ese recorrido en automóvil, pues las carreteras de la actualidad siguen las rutas antiguas, e inmediatamente se da cuenta de que está atravesando un desierto de verdad. Desde las épocas más primitivas, el camino del mar era el preferido por los ejércitos que tenían apoyo naval. La ruta interna, más ardua, era escogida por los que no querían ser vistos por las patrullas litorales en el Mediterráneo. El cruce de la barrera de agua podía llevar tanto para esa segunda ruta, como para las otras dos, que saliendo del cruce de la barrera de agua, seguían hacia una cadena de montañas en la llanura céntrica de la península. El suelo duro y plano de la región no favorece a la aparición de pozos de wadís profundos, y durante las lluvias de invierno, algunos de esos ríos intermitentes dan la impresión de ser pequeños lagos en pleno desierto. Las aguas inmediatamente escurren, pero alguna cantidad se infiltra por entre la arcilla y la grava, y es en esa área que basta hacer una pequeña excavación para extraer agua del subsuelo. De esas dos rutas, la ruta que salía más al norte del recorrido, llevaba al viajante para el desfiladero de Gidi, de ahí para la orilla montañosa de la llanura céntrica, y, enseguida para Beerseba, Hebrón, y Jerusalén. La ruta más al sur, que entra en el desfiladero de Mida, tiene el nombre árabe de Darbelah, el camino de los peregrinos, y fue el primer camino seguido por los musulmanes que salían de Egipto, en la dirección de la Meca, en Arabia. Comenzando el viaje cerca de la ciudad de Suez, ellos atravesaban una franja de desierto y penetraban en el área montañosa por el desfiladero de Mitla. Atravesaban la llanura céntrica hasta el oasis de Nakl, donde encontraban un fuerte para su protección, pozos de agua y mesones. De Nakl tomaban para el sudeste, alcanzaban la ciudad de Aqaba, en lo alto del golfo del mismo nombre, de donde descendían la costa de la península arábiga hasta Meca. Entonces, ¿cuál de esas cuatro rutas fue la seguida por los israelitas? Después que Brooks presentó la teoría del cruce, en el norte, comenzó a hablarse mucho sobre la afirmación bíblica relacionada con el camino del país de los filisteos, que no fuera tomado por los israelitas, a pesar de ser más cerca. La Biblia explica que esa ruta no fue usada porque Dios creía que, antes de los combates, el pueblo podría arrepentirse y volver para Egipto. A partir de esas palabras, los historiadores se imaginaron que el camino del país de los filisteos era la ruta que acompañaba el litoral del Mediterráneo, el camino preferido por los faraones para sus expediciones comerciales y militares, y que, por ese motivo, estaba llena de fuertes y guarniciones egipcias. A la vuelta del siglo, Arthur Haynes Palmer, capitán de los ingenieros reales, estudió las antiguas rutas y recursos hídricos de la península del Sinaí bajo el patrocinio del Fondo de Exploración de la Palestina.
En su informe, publicado bajo el título La Ruta del Éxodo, él reveló una impresionante familiaridad con las escrituras bíblicas y trabajos de otros investigadores, inclusive del reverendo Oyan, que estuvo 5 veces en la península, y del general Charles Warren, quien prestó especial atención a los suministros de agua en el desierto de las Almas de la llanura central. El capitán Haines se centró en el problema de la ruta que no fue tomada. A menos que fuera una forma práctica y obvia, para alcanzar los objetivos de los israelitas. ¿Por qué se mencionó a todos, como una alternativa viable? Haines también destacó que Cades Barnea, aceptada como la meta preestablecida del éxodo, quedaba muy próxima de la ruta litoral, y por lo tanto, concluyó que el monte Sinaí debía estar ubicado en el camino de Cades Barnea, y también tenía que ser ubicado a poca distancia de la ruta costera, de lo contrario este camino no hubiese sido tomado. Impedido de usar la ruta litoral, concluyó Haines, Moisés probablemente pretendió hacer que los israelitas siguieran hacia Cades Barnea, cuando pasaron por el monte Sinaí, usando la ruta paralela, más al interior. Sin embargo, la persecución de los egipcios, y el consecuente cruce del Mar Rojo, pueden haber forzado la elección de las rutas meridionales. Entonces la llanura céntrica era realmente el desierto de la caminata, y Nakl sería una importante estación intermediaria, en cuyas vecindades quedaría el monte Sinaí de la Biblia. El monte en sí debería estar localizado a cerca de 150 kilómetros de Cades Barnea, lo que igualaría, en sus cálculos, la distancia bíblica de 11 días. Su candidato para ser el Sinaí de la Biblia era el monte Yayak, una montaña de calcáreo, de dimensiones impresionantes, pareciendo una enorme colina, situada en la orilla norte de la llanura céntrica, exactamente a medio camino entre Ismailia y Cades. Haines, escribiendo el nombre de ese monte, Yalek, afirmó que él se aproxima bastante del antiguo término Amalek, donde la palabra Am significa país de. Los años que siguieron, la posibilidad de un viaje de los hijos de Israel a través de la llanura céntrica ganó varios defensores. Algunos, como Raymond Weil, en su libro, La residencia de los israelitas en el desierto de Sinaí, aceptaron bien la teoría de un monte cerca de Cades Barnea. Otros, como Hugo Gressman, el cual escribió el libro Moisés y su tiempo, pensaban que los israelitas, al salir de Nakl, no habían ido hacia el nordeste, pero sí para el sudeste, tomando el rumbo del Golfo de Aqaba. Otros aún como Black, Bull, Cheine, Dillman, Gardiner, Gratz, Gute, Meyer, Musil, Petrie, Saisse, Stade, concordaban o discordaban total o parcialmente de esas ideas. Pero, como todos los argumentos bíblicos y geográficos ya estaban agotados, la impresión era que solamente una prueba de campo podría resolver la cuestión de una vez por todas. Sin embargo, el mayor problema era cómo duplicar el éxodo, con el desplazamiento de centenares de miles de personas. La respuesta vino con la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, pues la península del Sinaí inmediatamente se transformó en la arena de un importante conflicto entre los ingleses y los turcos, estos apoyados por sus aliados alemanes, teniendo como objetivo la posesión del Canal de Suez. Los turcos no perdieron tiempo en entrar en la península, y los ingleses retrocedieron rápidamente, abandonando sus principales centros administrativo y militares en el Arish y Nakl. Como los turcos no podían avanzar por el camino del mar más fácil, debido al mismo y antiguo motivo de que el Mediterráneo estaba siendo controlado por la marina enemiga, ellos reunieron un rebaño de 20.000 camellos para transportar agua y provisiones, y pusieron sus tropas en marcha para alcanzar el canal por la ruta más adentro, que hubo alcanzado el canal en Ismailia. El comandante turco, Cemal Paşa, en sus memorias tituladas Memorias de un estadista turco, 1913-1919, contó que el gran problema, del cual dependen todas las difíciles operaciones militares en el desierto del Sinaí, es la cuestión del agua. En cualquier otra estación que no sea la lluviosa, sería imposible atravesar esa área desolada con una fuerza expedicionaria de aproximadamente 25.000 hombres. El ataque turco fue repelido por los británicos. Después del fracaso de los turcos, sus aliados alemanes asumieron la tarea. Ellos prefirieron usar la llanura céntrica para el avance en la dirección del canal, debido al suelo duro y pedregoso, mejor para su equipo motorizado.
Con el auxilio de ingenieros especializados en recursos hídricos, ellos descubrieron el agua subterránea y cavaron una red de pozos a lo largo de sus líneas de comunicación y avance. Sin embargo, su ataque, hecho en 1916, también fracasó. Cuando los británicos desencadenaron su ofensiva, lo que aconteció en 1917, ellos avanzaron por la ruta litoral, la más natural, alcanzando la antigua línea de demarcación en Rafah, en febrero de 1917, y pocos meses después capturaron Jerusalén. Las memorias sobre las batallas en la península Sinaí, escritas por el general Archibald Percival Oabel, tituladas Las campañas de Palestina, son de especial interés para quien estudia la región en la antigüedad, porque en ellas él afirma que el alto comando británico estimaba que el enemigo no conseguiría encontrar agua en la llanura céntrica para 5.000 hombres y 2.500 camellos. La campaña del Sinaí vista por el lado alemán es contada por Theodor Weygand y Friedrich Kress von Kressenstein, el general comandante de las tropas. En el libro, la descripción de los esfuerzos militares viene acompañada de un minucioso análisis sobre el terreno, clima, historia y fuentes naturales de agua, y muestra la impresionante familiaridad de los autores con todas las investigaciones anteriores realizadas en la región. Sus conclusiones son semejantes a las de los ingleses. Columnas en marcha, multitudes de soldados y animales, no podrían jamás haber atravesado el sur de la península Sinaí. Dedicando un capítulo especial a la cuestión del éxodo, Theodor Weygand y Friedrich Kress von Kressenstein garantizaron que la región del Jebel Musa no puede ser considerada como la del monte Sinaí de la Biblia, y afirmaron que él solo podría ser el monumental Jebel Yayek, de esa forma concordando con el capitán Haines. Otra opción, añadieron los autores, tal vez fuera la sugerida por Goethe y otros historiadores alemanes, el Hetkell Magara, en el margen norte de la ruta. Un militar británico, Claude Scudamore Jarvis, que después del fin de la guerra, fue nombrado gobernador del Sinaí, se convirtió tal vez en la mayor autoridad sobre la península, debido a los estudios que hizo durante su larga estadía en la región. Escribiendo en su libro titulado Ayer y hoy en el Sinaí, él también garantizó que de ninguna forma multitudes de israelitas, aunque su número no pasara de 600.000, como fue sugerido por William Matthew Flinders Petrie, y sus rebaños podrían viajar por la masa de puro granito del sur de la península, y mucho menos que permanecieran allá por más de un año. Jarvis añadió nuevas dudas a las ya existentes. El maná, que serviría de pan para los israelitas, era el depósito resinoso, comestible, en forma de bayas, dejado por pequeños insectos que se alimentan de las palmeras. Ahora, existen pocas palmeras en el sur de la península, pero ellas son abundantes en el norte. Enseguida viene el caso de las codornices, que fueron la fuente de carne para los israelitas. Esas aves migran de Rusia meridional, Rumania y Hungría, de donde son nativas, para pasar el invierno en Sudán, de donde vuelven hacia el norte en la primavera. Hasta hoy los nómadas árabes atrapan con facilidad las codornices cansadas, cuando ellas descienden en los márgenes del Mediterráneo para reposar después de sus largos vuelos. Las codornices no llegan al sur de la península, y aunque la alcanzaran por casualidad, no serían capaces de volar por encima de los altos picos de la región. Todo el drama del éxodo, afirmó Jarvis, tuvo como escenario el norte de la península. El mar de los juncos era el pequeño mar Serbónico, Esquet el Bardawil, en árabe, y después de atravesarlo los israelitas habían tomado rumbo sudeste. El monte Sinaí era el Jebel Ayal, un macizo de calcáreo de muy imponente, con más de 600 metros de altura que se eleva solo en una gran llanura aluvial. El nombre árabe del monte significa, lo que está de acuerdo con las leyes, bien adecuado al lugar donde habrían sido entregues las tablas de la ley. Los años que se siguieron, la investigación más amplia sobre el tema fue la realizada por la Universidad Hebraica de Jerusalén y otras instituciones de estudios superiores de la entonces Palestina. Combinando su conocimiento profundo de la Biblia y otras escrituras con extensas investigaciones en la región, los investigadores no encontraron base firme para la tradición que localizaba el monte Sinaí al sur de la península. Haim Bar de Roma publicó los libros Anahef y VSG Bularetz. Él aceptó un cruce en el norte de Egipto, pero creía que los israelitas habían descendido para el sur, atravesando la llanura céntrica hasta llegar a un monte Sinaí volcánico, situado en la Transjordania.
Otros 3 historiadores como Félix Aaron Teitaber, Joseph Sapiro y Benjamin Meisler publicaron el libro El Gráfico Atlas Histórico de Palestina. Israel en tiempos bíblicos. Ellos defendieron el cruce en el norte, en los bajos del mar Serbónico, y afirmaron que el Arish era realmente el oasis de Elim y el monte Ayal. Seth Vilnai, un historiador de la Biblia que recorrió Palestina y la península de norte a sur viajando a pie, optó por la misma ruta en su libro Haaretz Bamikra. Ya antes, Johanan Aaroni, en su libro, La Tierra de Israel en tiempos bíblicos, aunque aceptando el cruce, en el norte, cree que los israelitas vinieron hasta Nakl, en la llanura céntrica, continuando después hasta un monte Sinaí al sur. Mientras los círculos bíblicos y académicos continuaban envueltos en grandes debates, se hizo evidente que la cuestión básica no resuelta era la siguiente. A pesar de que un cruce en el norte de Egipto fuera lógica, el peso de las evidencias negaba la existencia de una extensión de agua como la citada en el Éxodo, en la región norte. Sin embargo, esas mismas evidencias iban contra la localización del monte Sinaí, en el sur de la península. Incapaces de resolver la dificultad, los historiadores volvieron su atención para el punto en que todos concordaban: el viaje por la llanura céntrica. En la década del 40, Humberto Mose David Casuto publicó el libro Comentarios sobre el libro de Éxodo y otras obras. Facilitó la aceptación de la idea de una ruta céntrica, al demostrar que el camino no tomado, el del país de los filisteos, no era la ruta litoral, como antes se afirmaba, sino la ruta saliendo de más al interior. Así, un cruce y enseguida del descenso en la dirección sudeste hasta la llanura céntrica, estaba en total acuerdo con la narrativa bíblica, sin exigir la continuación del viaje hasta el sur de la península. La larga ocupación de la península del Sinaí por Israel, después de la guerra con Egipto en 1967, abrió la región para estudios e investigaciones en una escala sin precedentes. Arqueólogos, historiadores, geógrafos, topógrafos, geólogos e ingenieros la examinaron minuciosamente de arriba a abajo. De particular interés fueron las exploraciones lideradas por Benno Rothenberg, en sus informes Exploraciones en Sinaí, 1967-1972, y otros informes, y patrocinadas por la Universidad de Tel Aviv, demostrando que en el área litoral del norte, la existencia de muchas excavaciones de campo arqueológicas, comprobaron el uso de aquella ruta como si fuera un puente terrestre entre Egipto y Asia. En la llanura céntrica, sin embargo, no fueron encontrados indicios de residencia permanente, solo evidencias de campamentos, mostrando que aquella fue siempre un área de simple tráfico. Cuando esos locales de campamento fueron mapeados, ellos formaron una línea bien nítida yendo del Negev hacia Egipto, y por lo tanto esa debe ser considerada la dirección normal de los movimientos prehistóricos en el desierto de la caminata, el Ti. Fue con base en esa nueva comprensión de la península Sinaí en la antigüedad, que un geógrafo bíblico de la Universidad Hebraica, Menace Harel, presentó una nueva teoría en su libro, Los viajes al Sinaí. Repasando todos los argumentos anteriores, él destacó que el espinazo sumergido que se eleva entre los dos lagos amargos, el grande y el pequeño, está bastante próximo a la superficie del agua para permitir que ellos sean atravesados a pie cuando sopla un viento fuerte. Por lo tanto, fue allá que se había dado el cruce de los israelitas para la península. Después ellos habían seguido la ruta tradicional para el sur, pasando por Bir Murra, Mara, Ayun Musa, Elim, y de ahí alcanzando el margen del Mar Rojo, donde acamparon. Es en este punto que Harel nos ofrece su gran novedad. A pesar de que viajaron a lo largo del litoral del Golfo de Suez, los israelitas no continuaron hasta el sur. Después de que avanzaron unos 30 kilómetros, ellos llegaron a la fosa del Wadi Sur y usaron el valle de ese río para penetrar en la llanura céntrica y fueron hasta Kades Barnea. El monte Sinaí sería el monte Sinbishir, que se eleva cerca de 600 metros inmediatamente en la entrada del Wadi. Harel sugirió que la batalla con los amalecitas tuvo lugar en el litoral del Golfo de Suez, pero esa idea fue rechazada por los especialistas militares israelíes, familiarizados con el terreno de historia de los combates en la península. Bien, después de todo eso, aún estamos en duda. Finalmente, ¿dónde quedaba el verdadero monte Sinaí? Una vez más tenemos que recurrir a las evidencias de la antigüedad.
El faraón, en su viaje para la otra vida, se dirigía para el este. Después de atravesar la barrera de agua, viraba hacia un desfiladero, alcanzando entonces el Duat, un valle de forma oval, cercado de montañas. La montaña de la luz quedaba en un lugar donde el río de Osiris se dividía en afluentes. Las descripciones pictóricas mostraban el río de Osiris corriendo en meandros por un área cultivada, pues se ven los hombres arando la tierra. Encontramos dibujos similares en la Siria. Los reyes asirios, debe ser recordado, llegaban a la península venidos de la dirección opuesta, entrando por el nordeste, vía Canaán. Uno de ellos, Azaradao, grabó en una estela lo que sirve como un mapa para su propia búsqueda por la vida. El dibujo muestra la palmera, el emblema, código para la península del Sinaí, un área de cultivo, simbolizada por el arado, y un monte sagrado. En la parte superior de la estela vemos a Azaradao, en el santuario de la suprema divinidad, cerca del árbol de la vida. A su lado está la figura de un toro, la misma imagen, el ternero de oro, que los israelitas esculpieron cuando estaban a los pies del monte Sinaí. Esas descripciones no nos transmiten la idea de los estériles picos de granito en el sur de la península. En realidad, ellas nos traen a la mente el norte fértil y el grande wadi que domina el área, el Arish, cuyo nombre significa el río del agricultor. Y era en un valle así, formado por un río y sus afluentes, cercado de montañas que quedaba el Duat. Solo existe un único lugar que reúne esas condiciones en toda la península. La geografía, topografía, textos históricos, descripciones pictográficas, todo apunta hacia la llanura céntrica que queda en la región norte. Aún, Edward Henry Palmer, que llegó al punto de inventar el desvío Ras Safé, para fortalecer la idea de la localización de un monte Sinaí al sur, sabía en el fondo del corazón que, el lugar de la aparición divina, y andanzas de los israelitas, no podía ser un verdadero mar de montañas de granito, sino tenía que quedar en una área más plana, capaz de recibir y sostener miles de personas y animales. El concepto popular del monte Sinaí, él escribió en El desierto del Éxodo, aún modernamente, parece ser el de una única montaña aislada, capaz de ser alcanzada de cualquier lado, elevándose en una ilimitada extensión de arena. La propia Biblia, cuando la leemos sin usar las luces de los descubrimientos contemporáneos, favorece esa idea. El monte Sinaí es siempre mencionado en ella como elevándose solo, inconfundible en una llanura desértica bien nivelada. De hecho, existe una llanura desértica nivelada en la península del Sinaí, admitió Palmer, pero ella no está cubierta de arena. Aún en las áreas de la península que más se aproximan a nuestra concepción de lo que debe ser un desierto, un océano sólido, limitado solo por el horizonte o una barrera de montañas distantes, la arena es una excepción y el suelo más parece una penosa carretera, cubierta de grava que una playa atractiva. Palmer describía la llanura céntrica. Para él, la ausencia de arena perjudicaba la idea de desierto transmitida por la Biblia. Para nosotros, el suelo duro y pedregoso significa que el área era extremadamente adecuada para el espacio puerto de los Nefilim. Y, si el monte Masú marcaba la entrada para el espacio puerto, solo podía estar en los alrededores de la instalación. ¿Quiere decir entonces que generaciones de peregrinos viajaron hacia el sur de la península vanamente? La veneración de los picos en el macizo de granito solo comenzó con el cristianismo. No es lo que atestiguan los descubrimientos hechos por arqueólogos en esos montes llenos de santuarios, altares y otras señales de antigua adoración en la antigüedad. Las inscripciones y grabados en las rocas, inclusive el candelabro judío, hechas a lo largo de milenios por peregrinos de muchas creencias, hablan de una adoración que viene desde que la humanidad tomó conocimiento de la existencia de la península. A esa altura, cuando estamos casi deseando que haya dos montes Sinaí, de modo de que sean satisfechas tanto las tradiciones como los hechos, es bueno saber que esa idea no es nueva. Aún antes de esos 2 siglos de esfuerzos concentrados para identificar cuál sería el verdadero monte Sinaí, ya se sospechaba si los varios nombres de la Biblia para la montaña sagrada no eran un indicio de que existía no solo una, sino 2 de ellas. Las narrativas hablan de el monte Sinaí, la montaña del Sinaí, o, en el Sinaí, donde fueron entregadas las tablas de la ley. El monte Oreb, la montaña de la sequedad, o, en la sequedad. El monte Parán, que Deuteronomio menciona como siendo el lugar donde Yahvé se apareció a los israelitas.
y la montaña de Dios, donde por primera vez el Señor se reveló a Moisés. La localización geográfica de dos de esos montes es descifrable. Parán queda en el desierto, cerca de Cades Barnea, posiblemente el nombre bíblico para la llanura céntrica. Así que el monte Parán solo podía quedar situado en esa región. Ya, el monte donde Moisés tuvo su primer encuentro con el Señor, la montaña de Dios, o de los dioses, no podía quedar muy lejos del país de Madía, pues pastoreaba Moisés el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madía. Él condujo las ovejas más allá del desierto, y llegó a la montaña de Dios, la Horeb. Los madianitas habitaban el sur de la península Sinaí, comprendiendo el golfo de Acaba, y cercanías de las áreas de minería de cobre. Así, la montaña de Dios, solo podía quedar en algún lugar del desierto adyacente, por lo tanto, en el sur. Fueron encontrados sellos cilíndricos describiendo pictográficamente la aparición de una deidad a un pastor. Uno de ellos muestra al dios surgiendo entre dos montañas, con un árbol en forma de cohete atrás de él, tal vez el Esne, la zarza ardiente, de la narrativa bíblica. La introducción de la figura de dos picos en la ilustración está muy acorde con la frecuente referencia al Señor como El Shaddai, el dios de los dos picos. Eso nos trae otra distinción entre el monte, donde fueron entregadas las tablas de la ley, y la montaña de Dios. El primero era una elevación solitaria, en una llanura desértica, y el segundo debía ser una combinación de dos montes, o una montaña con dos picos. Los textos de lengua canánea antigua hablan también de una montaña de los jóvenes dioses, en las cercanías de Cades, y dos picos, uno perteneciente a él, y el otro a Aserá, el Shadelim, y el Shadaseraturaim, ambos situados en el sur de la península. Fue para esa área en la región, Mevoj Naaram, donde comienzan las dos extensiones de agua, Keref Apekteontam, cerca de la apertura de los dos mares, que la deidad, él, se retiró en su vejez. Los textos, creo, describen la punta sur de la península del Sinaí. A partir de todo eso, concluyó que existía un monte que marcaba la entrada del espacio-puerto situado en la llanura céntrica, y que había dos picos en la punta sur de la península que desempeñaban un papel importante en las idas y venidas de los Nefilim. Eran dos picos que señalaban, o medían, la subida para el norte.